¿Cómo están mis queridas alumnas de Pedagogía General? En esta oportunidad, permítanme compartir con ustedes en esta semana 15 el tema que abordaremos. Bueno, muy bien. Desarrollando de esta manera, podemos ubicarnos en la unidad 4, semana o sesión 15. El tema que abordaremos es sobre los factores de la educación. Tenemos la unidad de competencia a la que aporta la asignatura, los logros o resultados de aprendizaje de la unidad didáctica y asimismo el logro de aprendizaje de la sesión. En esta sesión, ustedes los estudiantes van a realizar todo un análisis de forma crítica y reflexiva sobre los factores tanto a nivel externos como internos que van a afectar la realidad educativa. Para poder iniciar el tema de hoy, factores de la educación, empezaremos con un interesante video reflexivo, el cual estoy segura que les va a llamar a una gran reflexión y análisis del tema. El tema es sobre las mujeres peruanas y así afecta la desigualdad de género en su economía y también en la educación. Teniendo en cuenta, como indica el título, que en los Andes las niñas empiezan el día con labores domésticas junto a sus madres y efectivamente es porque ni bien amanecen, sus necesidades básicas son las primeras en ser cubiertas, ya sea con pequeñas tareas o con grandes y de grandes esfuerzos, como es de traer agua del río o tal vez ordeñar a las vaquitas o ponerse a cocinar en ese momento y posteriormente hacer otras actividades de apoyo para la familia. Es importante que ustedes puedan ver este primer video. Entonces, veremos que son diversos estos factores que van a influir dentro de la realidad educativa, dentro del proceso educativo, ya que tienen un propósito y este propósito permite clasificarlos en dos grupos, los factores externos u objetivos y los factores internos, también llamados subjetivos, y dentro de ellos vamos a considerar pues los aspectos tanto económicos, aspectos políticos, los aspectos culturales, familiares y por supuesto vamos a tener en cuenta que todo ello lo vamos todos estos aspectos vamos a examinarlos, analizarlos de manera cognitiva, los aspectos afectivos, conativos y los volutivos. Bueno, entonces empezaremos con los factores externos de la educación. Considerado dentro de los factores externos de la educación, propiamente al factor económico. ¿Cómo es la relación que existe entre la economía y la educación? Este factor va a incidir muchísimo en el proceso educativo. Y esto lo vamos a observar a través de las diversas dificultades, múltiples dificultades por las cuales atraviesan muchos países que tienen un gran problema con respecto al presupuesto. Presupuestos que son insuficientes, presupuestos que están reducidos y que son asignados lamentablemente al factor o al sector educación en general. Esto no va a permitir cubrir para nada los sueldos ni las canastas familiares, así como también van a ser insatisfactorios, pues no van a cubrir todas las necesidades que tienen respecto a la construcción de más escuelas, respecto a poder comprar más materiales o herramientas que necesiten dentro de este proceso educativo, en los que se requiera. También tenemos factores sociales.
Y los factores sociales, estos de la misma manera van a repercutir en el proceso educativo al visualizarse las diferentes desigualdades que se van a dar y que van a también perjudicar el desarrollo de todo este proceso educativo. Por ejemplo, tenemos desigualdades cuando hablamos de las bases fundamentalmente. Tenemos por un lado las instituciones educativas privadas y tenemos las instituciones educativas estatales. Tenemos la desigualdad de mencionar la educación rural y la educación urbana. De la misma manera, mencionamos la educación del hombre y la educación de la mujer. Y así podemos mencionar, entre otras más, que van a venir repercutiendo en el proceso educativo. Pasamos al factor cultural. Y el factor cultural, ahí sí se produce la cultura con la educación. Hay una relación muy interinfluyente entre ambos, de uno al otro y viceversa. Y lo mencionamos porque, si bien es cierto, la cultura va a promover el desarrollo educativo, pero también la educación va a promover definitivamente el surgimiento de todas estas manifestaciones, la conservación y asimismo hasta también lo que es el tema de identidad, de que se pueda promover las diferentes expresiones culturales, se fomenta y por supuesto esto va a favorecer el proceso educativo. También no olvidemos que van a existir, cuando hablamos de este factor cultural, siempre van a haber problemas de índole de discriminación o también problemas de índole étnico-culturales. Otro factor muy importante que vamos a observar es el factor familiar. Así es. Este factor está muy estrechamente ligado al proceso educativo, por cuanto existen familias, si bien es cierto, que son estables, que también que pueden tener buenos ingresos, pero y que, bueno, todo este grupo que son estables, con buenos ingresos, que tienen satisfechas sus necesidades, bueno, ellos van a generar unas condiciones favorables para todo el proceso educativo. Pero también existen realidades de niños y niñas que viven totalmente en hogares o en familias que son disfuncionales o tienen problemas de violencia, de abandono y que no hay ingresos económicos en casa, lo cual les dificulta mucho, les limita para que ellos puedan generar grandes avances en su aprendizaje. Todo esto es muy desfavorable para los alumnos, estas condiciones, por el tema ya mencionado respecto a los miembros de la familia. Ahora veremos los factores internos de la educación. Y dentro de los factores internos vamos a poder ver el factor intelectual. Cuando nos referimos al factor intelectual, hablamos de los aspectos conceptuales, de los aspectos cognitivos y también en este caso son parte de ellos los factores subjetivos que definitivamente terminan siempre influyendo en la educación. Antes se concebía que tradicionalmente pues estos factores eran los principales y actualmente no es así, porque estos factores, llámese cognitivos de la educación, se van a preocupar más por la formación y por el desarrollo de los diversos factores, tanto afectivos como los valorativos o también llamados actitudinales. Por ello tenemos acá dentro de este recuadro los componentes de la conciencia y la personalidad. Y tenemos dentro del sistema afectivo emotivo los sentimientos, el sistema cognitivo, tenemos los conocimientos y dentro del sistema conativo volitivo tenemos las motivaciones. El primero, respecto a los sentimientos, va el temperamento.
Respecto a los conocimientos es el intelecto y de respecto a las motivaciones viene a ser el carácter. Y asimismo tenemos también el factor afectivo. El factor afectivo está relacionado al aspecto emocional, el aspecto sentimental, afectivo propiamente dicho también, que se va a dar y es muy notable en todo el proceso educativo. No podemos dejar de recordar que el rendimiento de cada uno de nuestros alumnos es muy importante de acuerdo a la relación que lleve y a la comunicación con su maestro, alumnos y entre los mismos alumnos, para poder dar como resultado que sea más una relación más simpática, una relación afectiva, y esta afectividad hace de que se dé una predisposición, una disposición favorable que lo va a motivar al niño, al alumno para el desarrollo de todo su aprendizaje. Entonces, hay una valoración en este acto educativo sobre la relación comunicativa que va a darse entre maestro y alumno, y a ello se le denomina como la pedagogía de la ternura. Interesante es este segundo video que trata sobre la pedagogía de la ternura del doctor Alejandro Kusianovich Villarán, perdón. Alejandro Kusianovich Villarán, el que a su vez nos recrea a través de este interesante aporte intelectual como es aprender la condición humana. Es un ensayo sobre la pedagogía de la ternura. Interesante investigación. Y ahora tenemos el factor conativo. En el factor conativo vamos a observar nosotros que se refiere directamente a esa potencialidad que tiene de cambio cada uno de los alumnos. Estas transformaciones internas que se van a dar en cada uno, ya sea bajo las influencias que tengan en los aspectos sociales, políticos, culturales, para poder desarrollarse dentro de la educación. Entonces, la educación, en conclusión, no solamente va a recibir influencias, sino que también a su vez va a influenciarse por las diferentes decisiones que van a ir tomándose dentro de las conductas propias de cada uno. El caminar o no caminar, el esperar o calmarme, el de usar un mensaje con yo o bueno, no hacerlo. Siempre hay decisiones que tomar y estas las hacen a través de los diferentes pensamientos y decisiones, ¿no? Que van a exteriorizar. Es así, mis queridas alumnas, que hemos desarrollado en esta semana 15, como ustedes saben, y les estamos dejando, por supuesto, el video de María Montessori, el enfoque de Vygotsky, y por supuesto en esta semana nosotros no tenemos tarea, pero sí es importante que ustedes vayan avanzando sus trabajos y nos estaremos viendo en la siguiente videoconferencia.